Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio Consueter y hoy voy a estar comentando Alcarrás, segundo largometraje de Carla Simón del año 2022. Lo estaré comentando aquí en el Rincón Cinéfilo. Acompáñenme. Però per què? Un contracte firmat de les terres. De contracte firmat no n'hi ha cap. El Pinyol Vell i jo ho tenia fet de paraula. Así es, Alcarrás, como lo comentaba, el segundo largometraje de una cineasta que llamó bastante la atención con su ópera prima, que fue Verano de 1993, estrenada en el 2017, si no me equivoco, y la que había ganado mejor ópera prima en el Festival de Cine de Berlín. Y creo que es importante mencionar el Festival Internacional de Cine de Berlín, porque es en este mismo donde ahora Alcarrás se presenta no solamente en la sección oficial, sino que gana el Oso de Oro. Entonces, dentro de los festivales más importantes internacionalmente, pues se lleva mejor película. Sin embargo, pues valdría recalcar que es bastante particular el tipo de películas que suele premiar el Festival de Berlín. Incluso se podría decir que son filmes mucho más experimentales y radicales que lo que se llega a presentar en Cannes y en Venecia. Cannes y Venecia, de hecho, aunque sí es cine de arte y de autor y de autores bastante importantes, sí, digamos que hay de dónde anclarse. Por ejemplo, si se compara con otras premiaciones como los Óscares, hay un cine narrativo, luego incluso hay años donde es la misma película la que gana en Cannes y en los Óscares, o en Venecia y en los Óscares, ¿no? Claramente ejemplo de esto es Guasón y Parásitos. Pero hablando de cine más radical, sí habría que remontarnos a Berlín, ¿no? Es un cine de corte todavía más experimental. Por ejemplo, valdría la pena recordar la película que ganó el Oso de Oro, que está también disponible en Movie. Alcarrás se va a distribuir próximamente en Movie. Ahorita en México, que por eso la estoy comentando ahorita, acaba de estrenarse en cines. Pero si pensamos en la película anterior que ganó Berlín, que es la película de Sexo Desafortunado o Porno Loco de Radu Jude, esa es una película que tiene completamente un corte ensayístico. Incluso es una película pues, capitular, y hay un capítulo entero que, más que ser una película grabada, es pietaje que se recopila y se edita, como lo hubiera hecho Jean-Luc Godard en El libro de las imágenes o en Adiós al lenguaje, ¿no? Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo particularmente con Alcarrás me encuentro con una película que es también radical en su propuesta, digamos, cinematográfica, o podría decirse estética. Aunque yo, para hablar de Alcarrás, no me remontaría tanto a lo plástico, sino más bien a la experiencia y al ritmo. Porque yo particularmente diría que Alcarrás podríamos considerarla ya como una de las grandes exponentes del slow cinema, cine lento en español. Aunque sí habría que diferenciar aquí el cine lento a lo que luego yo llego a denominar cine contemplativo. El cine contemplativo, donde se planta una cámara y donde vemos por varios, a veces minutos, una misma acción, ¿no? Como lo sería Tarkovsky, Belatar, recientemente Simon Liang. Aquí tenemos un slow cinema porque primero es un cine que atenta contra la convención dramática tradicional. Esto de que tiene que haber un personaje que busca algo, tiene una meta, tiene una fuerza opositora y una historia que se cuenta en 3 actos de cómo este personaje cumple o no cumple esta meta, pero bueno, usualmente vamos a ver un personaje que sí la cumple. Esta película tampoco es que no tenga historia, sí la tiene. La película está ambientada en el municipio de Alcarrás, en Cataluña, que es un municipio que se dedica particularmente a la agricultura. Aquí tenemos a la familia Solé, quien se encuentra en un momento, digamos, de transición. Se le está buscando imponer unas celdas solares que en teoría pues van a reducir bastante la carga de trabajo que esta familia suele hacer, que vamos a ver que particularmente el padre, el patriarca, es muy entregado pues a su oficio, ¿no? Que esa es otra cosa que pues explora la película, un poco este respeto y esta idea que se tiene de la agricultura en esta zona, ¿no?
La familia está compuesta particularmente, como ya mencioné, por un patriarca que se llama Quimet, su esposa Dolores y sus 3 hijos, que es una adolescente llamada Mariona, un hijo adulto un poco más turbulento que se llama Roger, y una pequeña niña llamada Iris, que bueno, ya desde aquí hay claramente varios elementos que se repiten de la filmografía de Simón en apenas su segundo trabajo. De entrada, la ambientación en Cataluña, lo costumbrista particularmente, tanto Verano de 1993 como Alcarrás, son películas que repito, atentan un poco contra el cine narrativo convencional y son más experiencias de slow cinema. Hay una fijación en las fisuras familiares, en familias que son unidas pero que dejan ver las peleas y los roces que hay entre ellos, y una suerte de fijación preciosista por la infancia, vista pues desde una óptica bastante enternecedora, ¿no? Y justamente lo que pasa en esta película es que de pronto, insisto, va a haber escenas donde uno siente que no avanza la trama, y es que bueno, de hecho no está avanzando, más bien que estamos viendo una dinámica familiar. Y eso a mí se me hace muy interesante porque yo soy alguien que piensa, digo, los años me han cambiado un poco, pero yo soy alguien que piensa que el cine no es un medio narrativo per se, sino es un medio audiovisual que explora el tiempo y el espacio. Para mí eso es lo más importante que debería de hacer una película, y es por eso que yo considero al slow cinema y al cine contemplativo como expresiones más puras del cine. A mí, si me lo preguntan, yo diría que cineastas como los que yo mencioné, como Tarkovsky o Béla Tarr, son los cineastas que más han hecho cine puro, cine que no se respalda tanto en una historia, sino se respalda más en cómo se explora el tiempo y el espacio. Pero bueno, también les voy a decir que si tú plantas una cámara con un tripié y grabas nomás un paisaje por 2 horas, pues es un ejercicio vacuo. Yo ya he mencionado también otras críticas como Titán, que a mi parecer transgredir por transgredir o experimentar por experimentar es casi que inválido. Tiene que haber un sentido de apelación hacia el público, y para que tú puedas apelar emocionalmente a tu público tiene que haber un compromiso y tiene que haber un rigor. Insisto, Tarkovsky y Béla Tarr tienen ese rigor. Cineastas como Carla Simón, para mí claramente tienen ese rigor, porque en películas como Alcarrás claramente vemos una autenticación de cierto contexto. Aquí tal vez cabría preguntarse, ¿no? ¿Por qué acudir al naturalismo y no hacer un documental? Pero bueno, eso ya, esta palabra que yo acabo de utilizar, naturalismo, ya remite un poco pues al tipo de arte que sería Alcarrás, ¿no? El naturalismo, que es una corriente que viene desde la literatura y la pintura, que en teoría es una expresión todavía más realista que el propio realismo, aunque esto pueda sonar contradictorio o incluso irónico. El realismo, como en novelas como Los Miserables, o incluso en el cine sería el cine de los hermanos Dardenne o de Ken Loach, por ejemplo, el realismo sí tiene una historia de base. En teoría, el naturalismo es más inspirado en la cotidianidad. Pero nuevamente, regresándome a la pregunta, ¿por qué hacer una película o una historia naturalista y no hacer mejor un documental? Yo creo que en el naturalismo todavía hay una apuesta más estética que en el documental. Es muy raro que un documental pueda tener un acabado estético controlado por su cineasta, porque el chiste del documental es meramente exponer una situación verídica o explorarla. Entonces, en teoría, no debería de haber un embellecimiento de la fotografía, del escenario, etc. Y creo que el naturalismo sí se puede prestar a este tipo de cosas y, por ende, hacer una expresión más bella y, por ende, más emocional de la realidad. Y en Alcarrás vemos nuevamente, como en Verano de 1993, una exploración de un contexto, pero con una sensibilidad bastante melancólica. Creo que algo que se le da muy bien a Carla Simón son personajes que expresan un lado de ellos a través de sus acciones,
o a través de su constitución, pues valga la redundancia, como personaje, particularmente en sus manías, en gestos, en manierismos, y estos personajes los tienen, ¿no? O sea, ya sea el padre que se la pasa maldiciendo a Dios cuando se irrita, que pues también eso es parte de su carácter, es muy irritable, pero ya sea también a través, por ejemplo, yo ya mencionaba a Roger, que es un personaje más problemático, a esta Mariona, que está pasando por su adolescencia, o por Iris, que pues claramente a ella la define bastante la ternura. Entonces, yo creo que esta Carla Simón tiene bastante rigor en las dos películas que ha hecho, porque de entrada sí logra una apelación emocional a su espectador, pero también uno, incluso si no conoce del todo los contextos de los que ella está hablando, creo que uno puede decir que sí se siente bastante genuino, pues digamos, la representación que ella está haciendo. Y es que, insisto, aunque uno a lo mejor nunca haya ido a Cataluña, sí creo que hay situaciones con las que uno se puede familiarizar o encontrar universales. Por ejemplo, para los mexicanos tal vez haya esta cuestión de lo apegada que es la familia y lo recurrente que somos con nuestras relaciones, ¿no? En Alcarrás es muy común que haya gente visitando la casa, o en este caso pues la granja de los Solé, ¿no? Pero más que nada yo rescataría que hay pequeños gestos o pequeños momentos que no hacen avanzar ninguna trama, no son, digamos, emocionantes a simple vista, no son artificiosos, no son, digamos, grandes piezas épicas, pero que uno puede ver y decir, hay una emoción aquí, o hay algo que me provoca ver esta escena, ¿no? Lo hay en momentos un poco más líricos, como cuando una presentación que hace la pequeña Iris a su familia, donde ella canta, que pues, esa canción suena en el tráiler y es muy bonita, pero creo que también se encuentra mucho en los personajes viéndose vulnerables unos con otros, ¿no? Por ejemplo, el esposo gritándole a la esposa y esta respondiéndole, ¿no? Esos rasgos de carácter de repente hacen a esta película que apele mucho a la emoción del espectador. Sí cabría mencionar aquí un poco una cuestión de autoría y de género, porque yo creo que a varias cineastas mujeres hoy en día se les está dando de manera bastante magistral lo que es el cine slow, el slow cinema. Yo hasta diría que las mayores representantes ahorita de esto son mujeres per se, con cineastas como la portuguesa Rita Acevedo Gómez, la chilena Dominga Sotomayor Castillo, que bueno, hay un poco de similitudes con, por ejemplo, Tarde para morir joven, que es excepcional, si no la han visto, véanla, y esta Alcarrás, ¿no? Pero aparte me emocionó mucho ver que ellas han trabajado juntas, tanto Dominga Sotomayor como Carla Simón, en el cortometraje Correspondencia. Pero también, bueno, incluso creo que la más conocida de esta corriente slow mujer sería Sofía Coppola, que también a mí me parece una cineasta estupenda y que justamente sí, ella no se maneja por ritmos frenéticos, ¿no? Su edición siempre es lenta, ella es alguien que es paciente con su puesta en escena. También aquí podría yo mencionar a Jane Campion, la reciente ganadora del Oscar, y muy merecido su premio por El poder del perro, que a mi gusto tuvo que haber sido la que ganó el Oscar a mejor película incluso. Sí, a lo mejor aquí mencionar esta cuestión de la mirada femenina, que si bien hoy en día no podría yo generalizar si los hombres hacen cierto tipo de cine y las mujeres hacen cierto tipo de cine, sí habría que mencionar esta idea que se tiene de que los hombres han moldeado lo que hoy en día consideramos buen cine, ¿no? Y entonces a través de estas cineastas que se consagran con su obra, esa idea creo que poco a poco va a ir cambiando y tal vez, solo tal vez, lo que hoy en día se considera como cine de entretenimiento y cine versátil ya no se va a ver como una norma del cine per se, tal vez en un futuro, si no nos vamos antes al demonio, ¿no? Pero esto se está viendo este año con películas con Aftersun, que a mí se me hace una propuesta, aparte que me parece brillante y muy bien editada. Espero poder hacer una crítica de ella personalmente. Bueno, aunque hablé con ella en el podcast Los Cinecluberos, tengo un podcast también en el que participo, te invito a que lo revises. Si bien me parece una película estupenda, también me sorprende para bien que sí esté siendo tan bien recibida, estando en las listas de mejores películas del año,
Y creo que particularmente donde más se vio esto es en la decisión que tomó el British Film Institute al hacer la lista de las 100 mejores películas del año. Posiblemente la conozcas, la publicó Sight and Sound. Se consultaron a críticos de cine en todo el mundo para hacer una lista de las mejores películas de todos los tiempos. Ya esa lista ya existía, en 2012 se había modernizado, por así decirlo, y fue pues noticia de que Vértigo de Alfred Hitchcock había sido considerada como la película número 1. Pero igual y te enteraste de lo que también fue noticia, de que justamente en 2022, a finales, muy pegado a cuando estoy grabando este video, se volvió a hacer la lista y la que ahora quedó en primer lugar fue Jan Dillman 23, Quai du Commerce 1080, calle Bruselas, ¿no? Creo que dije bien el título. Justamente, si bien hubo por ahí unos escándalos, dentro de los cuales lideró Paul Schrader, ¿no? De cómo es que esa película quedó en primer lugar. Yo sí aplaudo bastante la iniciativa de que se haya hecho esa modificación a la lista. Digo, ya sí me voy película por película. Hay cosas que no me encantan, como que sacaron a Raging Bull y dejaron dentro a Goodfellas de Martin Scorsese. Pero dentro de las adiciones y dentro de los cambios significativos, por ejemplo, de películas contemporáneas, agregaron a Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma, que a mí Retrato de una mujer en llamas me parece de las películas más representativas de esto que yo menciono, de la manera en cómo las cineastas más consagradas contemporáneamente están cambiando lo que hoy en día podríamos definir como cinematográfico. Por supuesto, en ella también entra Jan Dillman 23, que es una película de naturalismo excesivo, ¿no? O sea, creo que es importante que en una lista como la del British Film Institute se seleccione una película como Jan Dillman como en el número 1, siendo una lista que sí contempla a cineastas como Béla Tarr y como Andrei Tarkovsky, y que elige una película que es radical en su expresión. Una película de una mujer donde vemos su cotidianidad durante 3 días. Pensando en cómo tal vez sí se esté cambiando este paradigma del cine, yo veo a Alcarrás como una película importante. Creo que eso lo confirma su premio en Berlín. Y pues tal vez lo confirme el cómo la tome el propio público y crítica, ¿no? A lo mejor va a ser una película con la que muchos tendrán problemas, porque sí, yo no te la recomendaría para nada si no te consideras afín al cine slow o lento. Si tú te aburre, si no te llama nada esto de lo que te dije, esta película no te va a cambiar la opinión, y sí, es medio tortuosa, es difícil de ver, no lo voy a negar, incluso a mí se me hace difícil de ver luego este tipo de películas, pero creo que es importante separar el divertimento que uno tiene en el cine y el estatus que una película puede llegar a tener como obra de arte, y esta película me parece una obra de arte y que alimenta este paradigma que está cambiando tanto por la sociedad, por los cambios sociales, como por las cineastas que están surgiendo hoy en día, ¿no? Y Carla Simón claramente es una voz fresca, siendo esta su segunda película, y muy, muy lograda, por supuesto, por lo que yo ya mencioné. Por todo esto que yo menciono, a la película le daría una calificación de 4,5 estrellas de 5. Y pues ya con esto termino mi crítica de Alcarrás. Muchas gracias por escucharme. Nada más pues desearte un feliz año, siendo que este es mi primer video del año. Te deseo lo mejor en todo lo que venga para ti. Pero también decirte que pues siempre al inicio del año a mí me gusta hacer la premiación de mejores películas del año en mi canal. Y a esa le pongo un nombre, que son los EMA. Próximamente ya vienen, ya se estarán anunciando próximamente los nominados. Entonces pues ojalá te animes a ver esa premiación que voy a hacer, que estés al pendiente de las redes de Cinemacritic, Facebook, Instagram, y pues de paso invitarte a que me sigas en Letterboxd, donde hago una pequeña reseña de todo lo que veo. Entonces pues ahora sí te dejo ir, pero sobre todo te deseo buena vida.